Bien, ¿qué sentido tiene la etapa musical de hoy? Eh, la pandemia nos ha puesto, en el caso de la música, enfrente de una necesidad de reconversión, tanto para los que la disfrutamos como escucha, como para los que la hacen. No me pongo en el papel de hacer porque hago muy poco. Eh, pero para la escucha es también una percepción distinta de una experiencia que generalmente se acostumbraba a hacerla de manera integral, tanto sea cuando uno ponía algún disco en la época de los discos o, qué sé yo, un playlist o lo que fuera, pero una canción en particular en alguna plataforma ahora, uno está acostumbrado a escucharla de manera integral, aunque perdía la noción, y cuando la escuchaba en vivo mucho más, digamos, aunque perdía la noción de la modularidad de la factura de ese producto, de ese sistema de sonidos. Eh, con la pandemia se ha como acentuado esa experiencia de modularidad hacia la integralidad. Es mucho más palpable la confección o la consecución de un objetivo integral o unitario a partir de una cantidad de módulos o de partes componentes que tienen un mismo objetivo. Cuando uno avanza sobre el concepto de arquitectura de producto, en definitiva no hace otra cosa que avanzar sobre o profundizar sobre el concepto de sistema. No es otra cosa que eso. Es simplemente una manera de explicar eh, cómo se estructuran las cosas, cómo se arquitecturan las cosas. En definitiva, la palabra arquitectura no hace referencia más que o a otra cosa que justamente a la estructura. El motivo gráfico de la tapa tiene que ver con nada, una foto que yo quiero mucho, porque yo me creo, en realidad no me creo, soy aficionado a la fotografía, pero no soy fotógrafo, hay gente que sabe, acá tenemos unos cuantos, Gerardo, Enrique, que saben mucho de fotografía. Y de todas las fotos, cuando uno saca 1 millón de fotos, alguna por ahí le sale como quiere. Pero los fotógrafos no, le salen muchos más, a las fotógrafas. Bueno, y esta tiene como un cariño especial, más allá de los retoques, porque tiene como un inicio en el negro y un final en el blanco fundido. Nada, eso. Pasé facha nomás. Pero en realidad hace referencia al contenido de la clase, que tiene que ver justamente con la explicación de estos conceptos de integralidad o de modularidad, que tienen que ver con la concepción o con la comprensión del concepto de arquitectura de producto. Que nosotros acá la vamos a hacer extensiva a la arquitectura de un sistema producto-servicio, porque es mucho más importante poder avanzar sobre eso. Para eso puede venir muy bien la bibliografía de Ulrich Eppinger para entender fundamentalmente lo orientado hacia el producto, pero eso puede hacerse extensivo a la idea de sistema y a la idea de servicio. A la idea de sistema, como dijimos en un principio, porque son conceptos que están muy emparentados, y a la idea de servicio, porque la arquitectura de determinada situación se puede también percibir desde el aspecto de la funcionalidad o las funciones o la prestación de determinadas funciones o servicios para cubrir determinadas necesidades. Nada. Este, para la fierrera en la música, esta es una joyita que tengo yo desde hace muchos años, no por su valor económico, sino sentimental, desde el punto de vista personal y también desde la industria nacional, porque esta es una FAIM. La FAIM era una ya desaparecida, aunque por ahí hay algunos vestigios. Se venden por ahí, se dicen que se fabrican bajo licencia, pero que les ha quedado a alguien, pero en realidad es una desaparecida fábrica de industrias argentinas de instrumentos musicales. Esa es la sigla FAIM. Que ahí también podemos hablar de modularidad en cuanto al lenguaje, en cuanto a la sigla. Fábrica Argentina de Instrumentos Musicales que se dedicó a, como mucha industria argentina en un momento, a copiar, de hecho, este es un modelo Stratocaster, que recién veíamos también en el video de Waters y compañía.
para Mahler. También la música elegida nos puede ayudar a entender la idea de integralidad o modularidad, porque de hecho Mahler es parte de es como módulo, parte de una integralidad, que es ese enorme álbum conceptual del 79 de Pink Floyd, que fue The Wall. Es justamente un ladrillo en esa pared musical, digamos, en ese tremendo muro musical construido por todos los Pink Floyd. Más allá de que Waters hace como una defensa, creo que exacerbada de más allá de que la idea es de él y que hay mucho de autobiográfico, en realidad creo que es como el inicio de la debacle de ese grupo, que de hecho un álbum después de Final Cut se termina como separando. Pero esta canción es un módulo dentro de esa enorme integralidad y unidad, que a su vez es una integralidad en sí misma, construida a partir de las colaboraciones o las interpretaciones puntuales de cada uno de los integrantes de esta versión. Si se quiere, esta es así como uno en construcción habla de piedra fundamental, vieron que cuando van a inaugurar o van a arrancar una obra pública dicen Pirula o Pirulo fue y plantó la piedra fundamental para lo que va a ser la escuela o el hospital o qué sé yo. Bueno, quizá esta canción sea la piedra basal de todo el concepto de The Wall. Bueno, vamos con la clase. Dejemos de hablar de pavadas. No, no son pavadas, pero alguno dirá, este está divagando a esta hora. Nos vamos a meter, como decíamos, en una definición muy cercana a la de arquitectura de producto, que es la de sistemas complejos, o muy cercana a la de sistemas complejos, que es la definición de arquitectura de producto. Viene bien, insisto, la lectura del material de Ulrich y Eppinger, porque nos ayuda a entender eso desde la visión de producto. Hay dos concepciones, según la teoría, dos maneras de entender a ese concepto, que es la modularidad, por un lado, que siempre se refiere a comprender los módulos independientes que tienen una función en particular, aportando desde ello para poder conseguir una función general mucho más compleja, pero integral o unitaria. Me gustó mucho el ejemplo de la Victorinox, pero no la tradicional, que para mí, lamentablemente la tradicional se ha transformado en un gadget, porque la original era un muy bello objeto, muy sencillo, no me acuerdo si tenía 3 o 4 funciones solamente, que es la original del ejército suizo. Luego, ese objeto, ese sistema, empezó a ganar en funciones hasta llegar prácticamente a abusar de la posibilidad de ofrecer cosas para los campamentistas o naturalistas o lo que fuera. Este es un muy lindo ejemplo de Victorinox que se desarrolló hace ya como 20 años y que tiene el formato, la configuración final es como la de una tarjeta, un poquito más gruesa obviamente, pero la de una tarjeta. Podría llegar a ocupar el espacio que hoy nos ocupa la Red Bus con su funda esa más rígida. Y realmente tuvo que apelar para llegar a este nivel de síntesis, justamente a esa tradición, a esa originalidad que tenía la Victorinox de 1903, si mal no me acuerdo, es la original, después es la que termina transformándose en 1914, 1915 en la navaja oficial, digamos, del ejército suizo. Se me están mezclando las fechas, así que algunos seguramente se puede acordar de las clases de historia y decir, no, profe, se está equivocando. Bueno, no importa, pero era más o menos por ahí. Tuvo que apelar la empresa a justamente esa esencia.
a volver a eh, trabajar con lo verdaderamente esencial a la hora de responder a las necesidades que uno puede tener en una situación extrema. Por eso es tan poca la cantidad de elementos, tan pocas las funciones que pueden cubrirse, pero están muy bien elegidas. Cada uno de esos módulos puede funcionar de manera independiente. Tiene propiamente cada uno una arquitectura integral, pero es modular en función de la integralidad completa de esa tarjeta. Entonces, cada uno tiene su propia función, funciona de manera independiente, pero componen una totalidad mayor. Esa es la manera de entender a la modularidad en la arquitectura de producto. Me viene muy bien comprender ese tipo de esquema para lo que es el diseño de justamente equipos, para lo que es el diseño de unidades más complejas con muchas componentes individuales, independientes, desde el punto de vista de la función, o sea, unifuncionales. El otro modo de entender a la arquitectura del producto es la integralidad. Ahora son ya no conjuntos unifuncionales, sino polifuncionales e interdependientes. Este es mi propio teléfono. El año pasado agarré y le saqué una foto, esa mano toda arrugada de la mía. Y ese obsesivo modo de armar la página inicial también es mío. Tiene que ver con el orden y toda esa cosa que me carcome el cerebro. Es un, ¿cómo se llama? El chino, ahí lo estoy leyendo porque lo tengo acá al lado. Se me borró el Miao, Maui, ya me olvidé de cómo es. El Xiaomi, en definitiva, pero tiene como otro nombre que parece el maullido de un gato. Este tipo de productos o de sistema, producto que brinda un servicio, es claramente el mejor ejemplo para explicar la integralidad. Desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista material, inclusive porque cada vez es más difícil, ya no es como antes, que yo podía inclusive hasta sacar la carcasa, sacar la batería y reemplazarla. Ahora la mayoría o muchos de los teléfonos vienen con como unidades selladas que ni siquiera puede reemplazarse la batería para darle una vida útil todavía más prolongada. Inclusive también el tema de la carcasa, de casualidad que no puede ponerle alguna funda y algún protector. Pero son unidades que cumplen muchas funciones simultáneamente. Entonces, ahí es donde empieza uno a entender que también el concepto de arquitectura se puede aplicar desde el punto de vista del servicio de otra manera distinta, porque estos, más allá de la integralidad material, desde el punto de vista funcional o del servicio, son modulares, tienen un montón de funciones, pero no vamos a entrar en eso ahora porque vamos a confundir. Para desarrollar, esa otra mano arrugada, la mía también, para desarrollar en diseño objetos simples o unitarios, me viene muy bien esta idea de arquitectura integral, fundamentalmente desde el punto de vista de lo material, insisto. Este es un vaso que tengo yo, justamente lo tengo acá al lado. Eran de mis viejos, y cuando mi vieja murió, me los traje, a pesar de que somos varios hermanos, me los terminé trayendo yo a mi casa. Son vasos que me parecen un buen ejemplo de diseño, por eso me los traje, porque son de acero inoxidable, tienen una buena curva para el labio, una buena base, son estables, pero son verdaderamente imprácticos a la hora de otro montón de funciones que tienen que ver con la posible apilabilidad, el posible estoqueo, cuando uno está pensando en distribución o en venta, y demás. Así que claramente son un objeto único, que puede formar parte, de hecho yo en mi casa tengo 6, puede formar parte de un sistema mayor, como módulo de una integralidad mayor, pero no mucho más allá de eso. Siguen apuntando a eso, a una unicidad y a una integralidad. Bueno, vamos a tratar de apurar la cosa porque si no esto se va a hacer muy largo. La modularidad se explica muy bien en el ámbito de las herramientas, cualquiera sea, inclusive las que tenemos en la mesa de trabajo o en el tablero cercano. Sobre todo si ustedes, y espero que así sea, siguen ejercitándose o practicando el dibujo a mano, que es fundamental para el diseño. Todavía no hay herramientas digitales que reemplacen de la misma manera
los resultados que conseguimos a mano. Independientemente de que uno también pueda estar en condiciones de manejar las herramientas digitales de manera muy, muy afinada, avanzada, está fantástico, pero todavía no hay herramientas que me reemplacen tanto el dibujo a mano como la construcción de modelos rápidos para verificación o validaciones. Entonces, si miran a su tablero o a su mesa de trabajo, y porque son practicantes de ese tipo de ejercicios, ese tipo de representación, de dibujo, van a encontrar seguramente. Que nosotros, y los diseñadores, tenemos esa manía de tener lapicitos de colores, fibras de distintos colores, de distintos grosores, lápices, distintas graduaciones en cuanto al peso de la mina, a la pastosidad, iba a decir, de lo que es el grafito, de lo que puede ser que son 4B, un 6B, a un HB, o un 2H, que acá ya ni se, un H, que no se ven acá en Argentina, se consigue muy poco, que es muy duro, pero más de eso no. Cúter, pinceles, algunas gomas de borrar que son bastante negativas, pero no importa, de vez en cuando nos salvan. Papeles de todo tipo. Bueno, ese tipo de repertorio de elementos responde muy bien a esa idea de arquitectura modular. Desde el punto de vista del servicio también, porque yo necesito, a veces tomo nota y necesito más de un color para poder escribir el cuerpo de texto con determinado color, que puede ser un negro, y después tengo a mano un rojo, un azul, un verde, para resaltar, según cada color, distintas categorías de ese texto. Bueno, acá hay un ejemplo de llave tubo, encima me traen malos recuerdos porque ayer instalando un Telegram en casa le rompí el cricket de la llave tubo a mi suegra. Así que se lo debo, que no es tan buena como esa. Acá uno de mis discos extraíbles, en realidad es del equipo de investigación, pero lo tengo yo, donde vamos ahí guardando justamente los trabajos que van quedando en base de datos ahí en el mail, ya le vamos a pedir a fin de año que los pongan. Pero al igual que el celular, y a diferencia del celular, todavía más se percibe la integralidad en estos objetos en donde yo no leo su capacidad y su función y su servicio, sino a través de otro complementario, que es el teléfono, en el caso de que yo lo pudiera conectar a algunos teléfonos, como se puede, a otros no, a una tablet, o a la PC o a la notebook. Pero en sí sigue cumpliendo su función, que es la de guardar información, fundamentalmente eso. También cumple la función de la lectura, pero eso, ya para eso depende modularmente de otro dispositivo. Solo, per se, cumple muy bien la función de guardar. Obviamente, para guardar también necesito de otro dispositivo que le pueda cargar la información. Pero para el guardado en sí, y formalmente también, obviamente, materialmente, es la pura integralidad. No tengo ni siquiera display. El único display que tengo es una tapa gris con un nombre ahí de una marca. También tengo la luz que me parpadea y me va marcando el funcionamiento. Puede haber una mezcla de integralidad y funcionalidad en la estructuración de cualquier sistema, producto o servicio. Sí, de hecho, en todo lo hay. Absolutamente en todo. En algunos se marcan más y en otros se marcan menos. Ahí estoy viendo que se marca hasta mi huella digital en la. Este es un Silicon Power, una marca no muy conocida. De hecho, en Benex, cuando fui a comprar el último disco extraíble, que es el anterior que mostraba, el Lenovo, que fue el año pasado, creo, le pedí de esta marca y ni siquiera la conocía. Y esta la compré hace varios años. Este disco lo quiero mucho porque es un disco muy extraño para lo que normalmente uno puede percibir, que es el formato que veíamos recién. Este tiene características integrales en cuanto a el disco en sí, al igual que el Lenovo que mostrábamos recién, pero empiezan a aparecer otras características modulares desde el punto de vista material. Se agrega una cantidad de piezas de un polímero que cumplen una doble función, también hasta modularmente desde el punto de vista del servicio, porque lo protegen al disco de sus golpes, generalmente
los más graves son los que se dan en las esquinas por las caídas, y a su vez ese mismo polímero tiene una serie de ranuras que permiten guardar ahí el cable del puerto USB, que aparte tiene la particularidad de tener dos fichas universales, no tener eh, eh, una ficha universal y la otra no. Hasta en eso se ha cuidado el diseño, es cierto, no es posible conseguir siempre cables de esa configuración o de ese tipo, pero es la ficha más usada, digamos. No sería tan complejo pedirle a un técnico que le elabore a uno un cable de esas características. Eh, toda esa serie de elementos están configurándose, comprometiendo a un servicio mucho más completo, mucho más modular desde el punto de vista de las diferentes prácticas. Yo puedo perder ese cable y obviamente el polímero no va a seguir funcionando como un portacable, pero sí va a seguir funcionando como un protector. Y puedo haber perdido algunas de las funciones, pero conservarán otras. Eh, y obviamente va a seguir conservando la función fundamental o primordial, que es la de guardar información y poder pasarla o cargarla desde otro dispositivo. Eh, todo en realidad en diseño, cualquier sistema, producto o servicio, tiene que tener estas características simultáneamente, de hecho las tiene. De hecho, el manejo del concepto de arquitectura de producto, más que servirnos para diseñar, nos sirve para comprender lo que diseñamos, ya sea en el presente, que sería la manera más útil, o la que hemos diseñado en el pasado, la que otros u otras han diseñado en el pasado. Es muy difícil usar la arquitectura de producto como metodología para diseñar. Es más una metodología para validar o para verificar qué es lo que estamos haciendo. No sé qué viene acá. Bien, las implicancias son muchas. Acá vamos a apelar a un concepto también que tiene que ver con la música y con la grabación de música, como para entender qué implicancias tiene todas las variables que intervienen en el trabajo de esta metodología para diseñar, la arquitectura del producto, o para analizar, como me gusta más decir a mí. Las implicancias de la arquitectura, en realidad en el libro de Ulrich es gracioso porque se habla de implicaciones, no sé quién lo habrá traducido, ni siquiera sé si existe la palabra implicaciones, pero ellos hablan de implicaciones. Ellos no, porque originalmente es en inglés el libro, obviamente, pero sí los que tradujeron hablan de implicaciones. Las implicancias de la arquitectura del producto tienen que ver con todo lo que yo puedo definir en función de actualizaciones, accesorios, adaptación, desgaste, consumo, flexibilidad de uso, reutilización, variedad del producto, estandarización de componentes, desempeño, después futuro del producto en función de la velocidad, la eficacia, la vida útil, la exactitud, la precisión, el ruido, ya sea el necesario o el molesto, la capacidad de manufactura y la administración en el desarrollo del producto, que esta es como la fase final, ¿sí? Vamos a ir viendo unos ejemplos de lo que tiene que ver con grabación y reproducción de música, nada más que para ilustrar, pero vamos a pasar rápidamente. A partir de la pandemia hemos tenido muchas más posibilidades de ver este tipo de cosas que generalmente se veían a veces en algunos videos, que eran lo que son los estudios de grabación o las cabinas de grabación. Recién lo veíamos Roger Waters con un par de consolas atrás, analógicas tremendamente grandes, hermosas. Este es el Seba Vergallo, uno de los tipos más capos en grabación en Córdoba, son los dueños junto con Martín, su hermano, de Desdémona, uno de los estudios más importantes de Córdoba. Fíjense, un repertorio enorme de equipamiento digital y analógico para el manejo del audio, y estoy seguro que como mucho y por mera casualidad, más que por decisión, puede que haya un par de esos módulos que respondan a la misma marca. Casi seguro que todos los componentes, hasta la propia computadora, hasta la propia, que son generalmente clones los que arman,
Debe tener hasta teclado de una marca, mouse de otra, patas del mouse debe ser de otra. Los monitores que en ese caso tienen de hoy probablemente sean obviamente el mismo modelo y la misma marca. Pero acá claramente se ve cómo yo para armar un equipamiento eh, para el que necesito para cumplir un servicio, necesito de la mayor variedad posible de calidades y de marcas. A eso apuntamos con esa premisa que solemos poner en la guía, que tiene que ver con la autonomía del sistema producto-servicio. La autonomía del sistema producto-servicio es la que permite la adaptabilidad a sistemas, productos, servicios mucho más grandes, más complejos, de mayor modularidad en función de una integralidad mayor. Si yo estoy hablando de una estación de trabajo, mi producto individual o modular que cumple una función particular de ese puesto de trabajo, se adaptará a esas otras integralidades en función de la autonomía que yo pueda brindar. Si yo trabajo, que es una estrategia, digamos, si yo me fijo en lo que hace Apple, por ejemplo, y sí, ellos apuntan más justamente a una integralidad dependiente de el uso de productos de la misma marca. Durante mucho tiempo Sony apuntó a lo mismo, sigue apuntando en realidad para competir. Hoy los chinos también tienen sus propias marcas para poder competir con esa idea de integralidad, para poder captar mayor cantidad de clientes. Eso puede ser una buena estrategia para grandes empresas, para monopolios tremendos, pero no para diseños de pequeñas unidades que me permiten cubrir necesidades puntuales y yo tengo que apuntar a justamente ubicarlas en la mayor cantidad de contextos posible, para cualquier función, gente. Estoy hablando de purificar agua potable, estoy hablando de equipamiento para salud, lo que puede ser vacunar en este momento. Eh, si yo estoy hablando de educación, tanto sea a distancia como presencial, que estoy manejo de residuos sólidos, estoy tratando de recordar las temáticas que ustedes están trabajando, violencia de género, diversidad de género, cualquier problemática con la que ustedes estén trabajando va a necesitar de estaciones, equipos de trabajo, de una integralidad muy compleja y muy grande. Y ustedes estarán pensando en sistemas, productos, servicios que cumplen una de esas funciones, no todas. No pueden cubrir la problemática de la violencia de género, la diversidad de género, la potabilización de agua de manera absolutamente general. Tiene que ser puntual, obviamente, y adaptarse a los contextos en los que se mueve. Generalmente lo modular me viene muy bien para eh, comprender o para resolver todos los problemas que tienen que ver con la vida útil de este sistema producto-servicio, en función, como decíamos recién, de las actualizaciones o las adaptaciones, a la idea de accesorio. La idea de accesorio siempre se liga a, a una unidad mayor y más compleja, por eso la palabra de accesorio. Puede estar o no estar, si está completa o mejora la calidad del servicio final, si no está, hay una cuestión menos. Con el ejemplo del disco extraíble que hablábamos hace un rato, yo tengo el accesorio del cable, que si lo pierdo, ese accesorio dejará de estar, la calidad del servicio será menor, pero se puede seguir cumpliendo en totalidad. Adaptación, como decíamos recién, desgaste, consumo, flexibilidad de uso y reutilización. Fíjense, son todos conceptos que apuntan a una mejor vida útil, una mejor observación de cómo es el comportamiento de ese sistema, de ese producto, de ese servicio a lo largo del tiempo, en función de la flexibilidad de uso que me permite que se adapte a distintas necesidades en distintos contextos, a la posibilidad de reutilizar ciertas cosas, a la posibilidad de consumirlo en una vida útil prolongada, en función de justamente el desgaste que vaya teniendo, de que se vaya adaptando y de que los accesorios pueden ser, por ejemplo, intercambiables o actualizables, como dice el primer concepto. Nada, este es un ejemplo de la cantidad de posibilidades de meter sonido en una grabación. Son todos integrales en su condición unitaria, pero hacen a una modularidad
propia de una integralidad mayor. Yo estoy confundiendo quizá los conceptos para ustedes, pero en definitiva se van pisando permanentemente. Este, cada uno de estas este, maneras de meter y grabar sonido, sí, meter su sonido en una grabación tiene que ver con, cada vez son mejores, ¿no? Tienen que ver con espacialidad, con direccionalidad, con puntualidad, con estar en ambientes abiertos, en ambientes cerrados, etcétera, etcétera, para meter voz, para meter instrumentos, lo que fuera. Obviamente esa variedad de producto me da una, insisto, calidad mayor en el momento. Ahora vamos a la autorreferencia. Yo tengo un Shure, nunca me acuerdo exactamente, de SM58 creo que, no me acuerdo exactamente del número, soy muy malo para esas cosas. Que es un micrófono muy gauchito, pero es para actuaciones en vivo, y yo lo tengo para grabar cosas acá en mi casa, y para grabar una guitarra al aire, para grabar la voz, y para grabar el cajón peruano, y para grabar esas cosas que yo me animo a tocar y que no sé. Pero me vendría fantástico tener todo este repertorio de cosas. Bueno, eh, la prestación de la unidad que yo elegí tiene que ver con un amplio rango de posibilidades. No es bueno en todo, o sea, mejor dicho, es bueno en todo, pero no es muy bueno en nada. Es bueno en la mayoría de las cosas, pero no es excelente en nada. Si yo apunto a la excelencia, tendré que buscar algún micrófono más específico. Con el diseño de lo que ustedes están produciendo o procesando o trabajando pasa lo mismo. Yo tengo que enfocarme en si estoy ofreciendo un sistema producto-servicio de características únicas que va a tener que cumplir con un amplio rango de funciones, porque no hay otros, porque no hay competencia, porque no hay complementariedad con otros. O voy a estar trabajando con una idea de un sistema producto-servicio que va a ser simplemente parte de una playa de sistemas producto-servicios similares que sean mucho más específicos. Ahí sí podré estar eligiendo en todo caso entre alguna función específica de mejor cumplimiento o en una idea también general como era la del inicio. Bien. La variedad de contextos, obviamente que tiene que ver con eso, con un requerimiento, un condicionante, hablando en términos como teoría le gusta plantear las cosas a la hora de programar, para exigirme justamente una, eh, funcionalidad mucho mayor. Hay muchísimos contextos distintos que me van a exigir de módulos, productos, sistemas, servicios más específicos, más generales, y eso lo tendrán que ir viendo en función de las diferentes alternativas. Acá lo estaba mostrando, que eso no es lo mismo un estudio de grabación como el que veíamos al principio, que un estudio casero. Esta es justamente una foto que saqué ayer, nada más que para ilustrar. Ese es mi estudio de grabación, eso que se ve ahí. Es una placa de sonido. Obviamente se acompaña de un software con la notebook, pero nada más. Nada más. Eso así también lo poco que puedo hacer yo. Este es Lucas Heredia, enorme músico de Córdoba, trabajando. Fíjense cómo el tema de la estandarización de componentes empieza a jugar en función de los contextos en donde yo me muevo. Recién hablábamos del caso del cable USB, de lo perverso que significa perder un cable y tener que andar por ahí recorriendo todos los negocios de accesorios en Córdoba para poder conseguir exactamente el de la marca de mi celular. ¿Por qué? Porque con el fin de cautivar, de captar al consumidor, a la consumidora, a la usuaria, yo estoy fabricando solo elementos que sirven para mi marca y para mis modelos. Eh, Cuando podría trabajar con componentes universales o estandarizados. Se universaliza o se estandariza, a veces lo que no hay más remedio que estandarizar o universalizar, como es justamente la ficha USB universal, la que anda en todas las PC, porque la de conexión a los dispositivos alternativos, digamos, los dispositivos externos al que yo estoy, en el que yo estoy trabajando, al que yo estoy conectado. Pero es importantísimo que ustedes decidan eh,
en función de la estrategia que tienen, una resolución que permita una adaptabilidad a contextos distintos, a variedad de contextos. A no ser que quieran tener la estrategia de cautivar de consumidores, que no me parece la más adecuada. Todo lo que tiene que ver con integralidad me ayuda a resolver otros problemas, así como la modularidad me ayuda a intercambiabilidad de partes, a renovación de partes por desgaste, a flexibilidad de uso en función de cambio de accesorios. De hecho, ahora hay un plan que mejora las computadoras de los profes. Estaba leyendo el mail antes de arrancar la clase. Voy a ver si le puedo poner más RAM a esta máquina. Eso tiene que ver con una previsión del fabricante de que yo pueda mejorar el producto que yo tengo. Eso, la modularidad. La integralidad me sirve para chequear, resolver, verificar otras cosas que tienen que ver ya con otras cuestiones que hacen al comportamiento del producto en función de la eficacia del cumplimiento de la función, la velocidad, la exactitud, si hace o no hace ruido, porque eso tiene que ver con la unidad completa. Con la unidad completa. Ustedes me van a decir, bueno, yo tengo una heladera que hace ruido y si le cambio un par de tornillos o alguna cosa va a dejar de hacer ruido. Eso tiene que ver más con modularidad. Sí, pero eh, a- normalmente tiene que ver con la relación entre partes que hacen a la integralidad. No a que yo pueda sacar esos tornillos y se me caiga o se me desplome la heladera. El desempeño del producto es una cosa que yo puedo evaluar mucho más desde la idea de integralidad que desde la idea de modularidad. Es mucho mejor. Bien, voy a hacer un ejemplo que vamos a saltear. Eh, bueno, este es un ejemplo claro de manufactura de algunos productos de sonido. La mayoría de las cajas de sonido, que tienen como distintos tamaños en función de su potencia, están fabricadas con un mismo estándar, digamos. Casi todas las marcas responden al mismo estándar y las hacen del mismo tamaño, casi que les podría decir con el mismo fabricante. Es fundamental la administración en el desarrollo del producto. ¿Qué quiere decir esto? Es el compromiso que ustedes tienen en el proceso de materialización de lo que están proponiendo, de lo que están diseñando. La administración del desarrollo del producto tiene que ver con la comprensión que ustedes tengan en lo que proponen. Es muy fácil decir voy a hacer esto de inyección de plástico y no tener la más mínima idea, o peor, de inyección en aluminio, o de rotomoldeo, o de, qué sé yo, una pieza de madera torneada, lo que fuera. Un caño curvado, y de las tecnologías más básicas o mucho más complejas, en lo que tiene que ver con el desarrollo de apps o de servicios, también. Si yo no conozco mínimamente algunos elementos que hacen a ese desarrollo del sistema producto-servicio, no voy a poder decidir adecuadamente en función de todo lo que veníamos hablando antes, que tiene que ver con la flexibilidad de uso, la vida útil, la eficacia o la exactitud, la velocidad en el cumplimiento de funciones, etcétera, etcétera. Este ejemplo lo pongo ahí porque es un ejemplo histórico, tradicional, de un luthier haciendo sus instrumentos en su taller, digamos. Yo no tengo idea, tengo un amigo, un querido amigo del Goyo González, que es luthier, hay un montón. Podrían conocer ustedes a un montón en Córdoba, o en su medio local. Es un ejemplo más de cualquier actividad, en este caso cercana a la artesanía, que, eh, que tiene que ver con la experticia en determinada cosa. Para los que estén desarrollando algún tipo de servicio con el apoyo de una app, también conocerán algún programador, alguna programadora que pueda justamente ilustrarlos en el desarrollo de ese tipo de servicios, de ese tipo de aplicaciones. Pero tengo que conocer la cocina de esas cosas. Si no como especialista, al menos como oyente, al menos como espectador, para poder entender algunas de las leyes o variables que se mueven en ese desarrollo del sistema producto-servicio y saber si estoy tomando o no las decisiones correctas. Siempre traigo este ejemplo que tiene ya 10 años exactamente. A ver,
exactamente, es del 2011, si mal no me acuerdo, sí, 10 años, que era del taller de Gera. Siempre me olvido de revisar el nombre de un querido alumno del interior, eh, que estaba desarrollando un comando para una maquinaria que recogía purín de chancho, digamos, la cría de chancho. Para los que saben lo que es el purín, es esa mezcla bastante poco agradable que se hace como ese barro de base que tiene que ver con mezcla este, de excreciones de los chanchos, más alguna otra cuestión que puede ser algún material de absorción y alguna cosa que se ponga ahí en el piso, se recoge y se tira y se cambia. Ese comando tenía una cantidad de eh, requerimientos desde el punto de vista ergonómico y funcional, y la mejor manera que tuvo Franco, si mal no me acuerdo, que me estoy más o menos acordando del nombre, eh, la única manera de verificar eso, en función de extensión, de giro, estamos hablando de una parte del cuerpo que tiene que ver con el antebrazo y la muñeca, con una cantidad enorme de movilidad, de potencial movilidad, a la que el producto debería responder. Y que también, de algún modo, debería aprovecharse de esa potencial y rica movilidad que tiene esa parte de nuestro cuerpo. Recuerden que tiene una configuración muy interesante porque el antebrazo es la única parte del cuerpo que, bueno, la pierna también, pero que permite un giro bastante interesante que complementado con la oposición del pulgar en nuestra mano y el movimiento de muñeca, transforma esta interfase que tenemos nosotros, los que tenemos la suerte de tener los dos y funcionales, muy, muy, muy útil. Nada, el querido Diego Clark, un musicazo de acá de Córdoba, como ejemplo de administración, de desarrollo de sus propios productos. El tipo hace instrumentos musicales, fundamentalmente de percusión, a partir de el ensayo. El tipo es luthier de instrumentos informales, en eso se puede pasar hasta el luthier. Toca con esto, que es una llanta de bicicleta con un resorte, toca con patinetas, esto es una vieja válvula de los viejos equipos de imagen de los SRT, de la televisión, aquí de nuestra universidad. Nada, un ejemplo como para ilustrar. Finalmente, ¿para qué me puede servir, tanto en lo material como en lo funcional, la idea de arquitectura de producto, según justamente este mismo libro que estamos recorriendo, que es el de Ulrich y Eppinger, para poder hacer un tipo de relación entre partes, entre componentes de estos sistemas, en función de tres niveles? Un nivel primero de relaciones entre diagramas, digamos, un nivel segundo de relaciones entre agrupamientos y un nivel tercero de relaciones entre componentes generales, o como dice ahí, de interrelaciones. Tomamos el ejemplo del auto porque lo conocemos todos, y es un objeto bastante universal para entender, mucho más que el de la música. El primer, perdón, me vuelvo atrás. El primer esquema de diagramas tiene que ver con hacer un listado de todas las componentes que tiene lo que yo estoy proponiendo. Todo, absolutamente todo. Aquí faltan un montón de componentes del automóvil, pero están las generales, digamos. Pero yo tengo que sentarme con un papel, un lápiz, o si quieren un Excel, un Word. Si no quieren escribir a mano, que viene muy bien, recuerden que el lápiz es el mejor puerto USB del cerebro. No me voy a cansar de decirlo. Mucho más que el mouse. Hacen una lista completísima de todas las componentes que tiene lo que ustedes están proponiendo, como sistema, como producto y como servicio. Si quieren, hagan tres listas, porque son tres dimensiones distintas. Una cosa es la sistémica, que hace a la complementariedad y a la interrelación entre partes. Otra cosa es la que tiene que ver con producto y se asocia a lo material, a la interfase física que entra en relación con la usuaria o el usuario. Y otra cosa es la dimensión de servicio, que tiene que ver con las funciones que cumple. Son tres dimensiones distintas. Hagan un listado, si quieren tres, pero en realidad van a tener que hacer tres que se asocien, en todo caso usen colores, para poder hacer uno integral. Porque la primera cosa va a ser esto, un diagrama general, en donde yo vaya poniendo todas las componentes. En un segundo grupo, en un segundo nivel de relaciones, voy a poder agrupar en función de justamente grupos
que pueden pasar por función o por servicio, pueden pasar por cuestión estructural desde el punto de vista material, puede pasar por algún tipo de relación sistémica, que es un tanque de nafta con el indicador del tanque de nafta en el display. Hay una relación distante desde el punto de vista material, pero muy cercana desde el punto de vista funcional. Entonces yo voy agrupando algunos elementos en función de eso, pero fundamentalmente en principio los que están más cerca. ¿Qué sé yo? Acá tengo las cuestiones que hacen al chasis del automóvil, a todo lo que tiene que ver con la carrocería, a todo lo que tiene que ver estrictamente con nosotros, con los que nos subimos a ese automóvil, a todo lo que tiene que ver con la información que yo arrojo hacia afuera, que son las luces exteriores, y a toda la información que el auto me arroja desde sí hacia adentro, que es el feedback de la información. A los mandos, que son los que me permiten a mí incorporar, introducirle a esa máquina una serie de órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Voy agrupando justamente paquetes de cuestiones que me permiten a mí ir diferenciando ya subsistemas desde el punto de vista sistémico, eh, productos modulares dentro de una integralidad mayor o paquetes de servicios o paquetes de funciones. Esos paquetes que yo voy, eh, acá los venía como poniendo en negrita para empezar a hablar de todo eso. Ya está, ya lo hablamos. Hay un tercer nivel de relaciones que tiene que ver con las interrelaciones. Ya empiezo a cruzar, como les decía al principio yo, eh, diagramas o agrupamientos diferentes. Como puede ser esto de decir, por un lado tengo la conservación o el guardado de combustible, un tubo de GNC o un tanque de nafta o de gasoil, y por otro lado tengo en el display, en el feedback, los relojes o el display que me va mandando la información. Son distintos, eh, son de distintos agrupamientos, pero interrelacionados. Entonces puedo entrar a relacionar de distintos agrupamientos elementos diferentes que tienen una función única o integral. La seguridad. Los frenos, que tienen que ver con parte del chasis o en realidad el paquete tecnológico, lo sería, sí, el chasis, bien decimos. Con los trenes, los rodados y ese tipo de cosas, tiene mucho que ver con algún tipo de alarma que yo necesito en el display para si me quedo sin líquido de freno o si estoy apretando la luz del freno y aparece en esas luces exteriores esa información de los frenos que yo estoy apretando. También tienen una relación indirecta con algún otro tipo de módulos que son parte del sistema de seguridad completo, como el airbag o qué sé yo, el apoyo de cabeza. Otro posible agrupamiento interrelacionado o agrupamientos interrelacionados pueden ser lo que tiene que ver con la información hacia el contexto. La carrocería tiene que ver con una imagen de marca y una imagen hasta de valor o rango social. Yo tengo un auto nuevo, si tengo un auto de mayor categoría, de menor categoría, de más tamaño, de menos tamaño, o lo que fuese. Una anécdota, bueno, no vamos a contar porque la vamos a hacer más larga. Pero también se vincula ese agrupamiento que tiene que ver con la carrocería, desde el punto de vista formal, con todo lo que son las luces, pero desde el punto de vista del mensaje o de la comunicación con el otro, o con los otros, o con las otras que circulan en la calle, por justamente la serie de display con las que yo voy mandando información al contexto de si voy a doblar, si estoy frenando, si pongo la marcha atrás, o simplemente si llevo las luces encendidas o no, o las luces de posición. Obviamente todo eso tiene una íntima vinculación con nosotros, con los conductores, con el usuario. Otro tipo de agrupamiento podría ser todo lo que tiene que ver estrictamente con eso, con nosotros. Las cuestiones de confort o los funes. Fíjense cómo de lo que era un listado originalmente de cosas random, de cosas que simplemente formaban parte de una totalidad mucho más mayor y más compleja, puedo empezar a ordenarlas para encontrar interrelaciones y de esa manera poder resolver de mejor modo la comunicación interna, hasta la propia eh, comunicación entre partes o entre componentes de, de ese sistema producto-servicio general. Perdón, me voy a servir agua porque no me quedé sin en ese vaso tan particular.
escasamente apilable que tengo. Bien. Me parece que ahí cerramos. Bueno, sí, es nada más que eso. Vuelvo a recomendar la fuente de Ulrich Eppinger. Para eso, es un libro muy útil, como decíamos en un principio, para entender la idea de arquitectura de producto en función de producto. No va a servir tanto para el concepto de arquitectura de producto en función de sistema o en función de servicio. Indirectamente sí, pero no puntual o profundizada o de manera profunda. Está mucho más orientado hacia el tema del producto. Úsenlo igual, porque es muy útil para entender todos esos conceptos en función de una de las dimensiones de lo que yo estoy diseñando. Pero la arquitectura también tiene que ver con una dimensión de uso y una dimensión sistémica, que hace a lo que yo estoy resolviendo tiene como posibilidad de relación con otras cosas dentro del contexto de la cultura material. Bien, me despido gráficamente con la FAIM, la querida FAIM. Me acuerdo que